Vamos a la lección número 6 de Gracia y Gloria. Lección número 6. El tema de hoy es un tema muy importante. Miren, en Juan 12:34 vamos a leer, ahí empezamos. Sí, siempre nosotros tenemos nuestros conceptos, pero la obra de Dios es lo que importa, lo que Él ha determinado hacer. Cuando uno no conoce lo que Dios va a hacer, entonces uno trata de hacer que Él se acomode con nosotros, y así no es, o sea, así no funciona. Es lo que Él diga, no es lo que yo digo. Pues qué gusto, un gustazo, Están viendo, dice, por el stream. Miren conmigo en el 12:34, le respondió la gente. Eso es lo que opina la gente, ya saben lo que dice, lo que opinan 100 mexicanos, lo que opina la gente. Lo que opina la gente, pues que opinen. Lo que importa es lo que Dios dice. Lo que opina la gente dice, nosotros hemos oído de la ley. O sea, ni siquiera lo verificaron, sino lo han oído. Es justo lo que estábamos estudiando ayer, la importancia de conocer la doctrina como debe ser. Porque yo lo oí. Dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué era importante que el Señor fuera crucificado? Porque esto de ser levantado se refiere a crucificado. Y si ustedes ven el 12:32 y 33, miren lo que dice ahí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pues obviamente cuando habla de estar levantado, se refiere a la cruz. ¿Sí? Ahora, quiero que noten algo interesante, porque en el 12:20 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. No, esto de valerse de palancas no es nada nuevo. La raza humana siempre lo ha tenido. Se acercan a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Este dato es muy interesante porque los griegos no están interesados en hablar con los discípulos. Ellos lo que quieren es ver a Jesús. Y es el mismo clamor hoy día. No, a mí no me interesas tú, yo lo que quiero es ver a Jesús. Y solamente una vida que está controlada por el Espíritu Santo puede reflejar a Jesús. Y eso es lo que realmente la gente quiere. Quieren ver a Jesús, no a nosotros. Y ese es un buen punto, ¿sí? Quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ese es muy interesante porque cuando habla esto de glorificado, se refiere a él al levantado. Sí, porque levantado también es glorificado. No más que este levantado se refiere a la cruz, como vimos en el contexto. Y lo que nos damos cuenta es que los griegos querían ver a Jesús porque él era el rabí de moda. Era el rabí conocido, el rabí que estaba causando impacto, y a los griegos les interesaba mucho oír cosas nuevas. Y es obvio que querían coronarlo porque el Señor, justo en esa petición de ellos de que quieren verle, obviamente para coronarle de laurel por ser el rabí que está impactando en la sociedad, él introduce la coronación, sí, de él, pero no de laurel, sino de espinas. Sí, ellos me quieren ver a mí para coronarme de laurel, pero él ni siquiera les responde. Dice, es la hora que cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado, es levantado, crucificado. Y recordemos que él fue a la cruz con una corona de espinas. Qué interesante, es como decir, no contesta a los griegos, pero los griegos sí lo iban a ver a él. Es más, los griegos iban a ser tremendo instrumento del Señor en la expansión del reino. Porque la iglesia de Antioquía era una iglesia de gentiles, de griegos. Porque Nicolás era uno de los 7 originales diáconos
y era de Antioquía. Y cuando hubo la persecución, es obvio que él se regresó a Antioquía y era uno de los que empezó la iglesia en Antioquía. Y fue de Antioquía donde el Espíritu Santo agarra a Bernabé y a Pablo, Saulo de Tarso, para enviarlos de misioneros al mundo. Ni siquiera fue de Jerusalén, sino fue de Antioquía. Pero la manera de que los griegos iban a participar en esto iba a ser no por la corona de laureles, sino por la corona de espinas, porque es a través de la cruz de él que los griegos pueden participar, porque también los alcanza con la salvación. ¿Sí? Entonces, este dato es bien importante, y es obvio que él está hablando de su muerte, porque miren lo que dice el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Toda persona egoísta es solitaria. Cuando una persona dice que siente sola, que está sola, es egoísta. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, porque ahí no dice cuando, o sea, sí vieron a Jesús, y eso fue lo que les dijo a los griegos. No les contestó. O sea, ellos venían con una intención, pero él no les atendió. No les atendió. Él simplemente declara que ha llegado la hora para él ser glorificado, es levantado, y se refiere a la cruz. Por eso en el contexto está hablando de la muerte de la cual iba a morir. Entonces no los vio a los griegos. No. Pero sí los alcanzó más adelante. O sea, la única manera que los griegos podían acercarse a él era después de la cruz, básicamente. Por eso dice, ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado, porque es a través de la obra de él, y él le introduce, dice que si él muere, da fruto, y en ese fruto entran los griegos. Y entre los griegos que destacan en la relación con el Señor, obviamente está el doctor Lucas, que es el único gentil que participa en los libros de la Biblia con dos de ellos, con el libro de Lucas, del Evangelio y los Hechos. Es el único de 40 escritores que participaron que no es judío, es griego. O sea, los griegos sí lo iban a ver y Dios los usaría tremendamente, pero después de la cruz. No con una corona de laureles que querían dársela, sino con una corona de espinas. Entonces Lucas era griego. Claro, él era griego. Es el único escritor que no era judío de los 40 que participaron a escribir la Biblia. Y entonces dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él está hablando de su muerte. Aquí también podemos aplicarlo a uno mismo, ¿verdad? Exacto. Si uno no muere, vamos a decir, si no recibes el Espíritu Santo, pues no vas a llevar fruto nunca. Nunca vas a dar testimonio de que, oye, cómo me fue, cómo... Lo que él ha hecho. Exacto. Sí, es que es muy importante, y tú tienes razón, porque solamente cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida podemos entender la obra de Cristo. Porque si tú ves en el 33, todo lo que él está hablando es acerca de morir, y él se refiere a ser levantado, a ser glorificado, a eso, a la cruz, porque ahí nos alcanzó a nosotros. Sí, suponiendo que la cruz está aquí, todo lo que él hizo en los 3 años que estuvo en la tierra no lo considera fruto, sino hasta después de su muerte. Eso de haber resucitado a Lázaro, de haber sanado a la suegra de Pedro, echar demonios, calmar la tempestad, dar de comer a miles de gentes, él no lo considera fruto. Lo que sí considera fruto es después de su muerte, porque nos alcanzó a nosotros, y nosotros en un sentido somos el fruto de la obra de él. Es el fruto que él quería, que hubiera hermanos de él, hombres y mujeres como él, hechos a la imagen y semejanza de él. ¿Sí? Era necesario que él fuera levantado, porque si no muere, no nos alcanza. Estaríamos perdidos. Y obviamente la cruz de Cristo tiene 2 aspectos. Una que es el perdonarnos los pecados, y la otra que es tratar con la fuente de los pecados. La vida cristiana normal de Watchman explica tremendamente eso. ¿Sí? La cruz es para el pecado, que es la naturaleza humana, el viejo hombre. Y la sangre de Cristo para limpiar los pecados. Y también podemos aplicarlo, bueno, sí lo entiendo, de que, por ejemplo, Cristo podía haber hecho muchos milagros y seguir haciendo, pero la gente ya lo iba a ver natural. No le iba a ver algo extraordinario, no, pues sigue siendo milagros.
Pero eso no te salva. ¿Mandé? No, a lo que me refiero que la gente lo iba a ver natural y nunca iba a entender por qué era todo aquello que Dios estaba haciendo. Hasta que murió y después reflexionaron, yo me imagino que sí. O como tú nos reflexionando ahorita también, ¿verdad? Oye, Dios murió por nosotros. Sabes que tú en eso es lo que acabas de decir, acabas de resumir toda la lección, porque de eso se trata. Sí, dice él que el Hijo del Hombre debía ser levantado. Y en Juan 8, miren lo que dice en Juan 8, 28, cuando lo vieron justamente crucificado, él dijo así, en Juan 8, 28, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, esa es la misma palabra, glorificado, cuando le crucifican, porque si tú ves en las películas, regularmente sí refleja lo que pasó en cierto punto, ¿no? Porque los acostaban, le clavaron y luego le levantan, ¿viste? Como con mecates o cuerdas, le levantan la cruz y pum, le paran y le meten y le taconean para que no se mueva. Le levantaron. Entonces todos estaban viendo el espectáculo de alguien sangriento. Una de las cosas que nunca van a ver ustedes en ningún cuadro que supuestamente es acerca de Cristo, es que en el patíbulo, que era el castigo, así se llamaba el patíbulo, no solamente llevaba el lechero de lo que había hecho el criminal, por eso lo crucificaban, para atemorizar a los demás, sino que los encueraban para crucificarlos, totalmente desnudos. Pero aquí ya lo presentan medio sí, vestido, no, lo que pasó no era así. No. Totalmente encuerados los crucificaban, sí. Amigo, lo que sucede de lo que ahorita comentaban es de que por eso el problema de cuando tratas de atraer a la gente que la sanación y que milagros y que todo eso, lo que pasa es que eso no es lo importante. Lo importante es que reciban la palabra de Dios. Exactamente. Así, que vayan y reciban lo que es la palabra de Dios, porque los milagros ni siquiera Jesús los mostraba como para que la gente convenciera a la gente. Así es. O sea, tú nunca vas a ver que él caminara con la reina de Roma, por ejemplo, o con un gladiador campeón de Roma diciendo, él es cristiano, miren, como él es cristiano, ustedes también, como se pretende hacer ahora. O tampoco les daba experiencias religiosas, ni tampoco él hacía milagros para que creyeran, él los hacía por misericordia. Él se dedicó a enseñar, constantemente enseñaba. Y los milagros tienen que ver con que él es el Mesías iba a hacer eso, pero no era lo principal de su ministerio. claro. Lamento que hoy día, obviamente, se trata de hacer algo espectacular cuando el Señor nunca hizo eso. El que promueve eso de lo espectacular es el diablo. Y lo voy a repetir. El que promueve esas cosas de ser algo espectacular es el diablo. Porque él le dijo al Señor que se lance del pináculo del templo. ¿Se acuerdan? Que al cabo los ángeles iban a agarrarlo. Como diciendo, ahí te van a creer porque van a ver que realmente hiciste algo espectacular. Y eso el diablo promueve. Mientras la gente está distraída con ese tipo de eventos y no está estudiando la escritura y no cree lo que dice la escritura porque no lo sabe, sino que va por su milagro, como está ahora de moda, es que ven por tu milagro, que no es que puro cuento. Entonces no están estudiando la escritura porque la fe es por oír la palabra, no por ver milagros. Y milagros que ni siquiera existen. ¿Okay? Hoy día no hay ninguno que tenga el don de hacer milagros, no existe eso. Porque aún en el mismo tiempo de Pablo, cuando él le escribe a Timoteo, le dice que tome vino por causa del estómago, no dijo búscate a uno con ese don para que ore por ti y que te sane, no dijo eso. El mismo Pablo estaba enfermo y nunca apareció nadie con el don de hacer milagros para orar por él. Así que todo eso que te están diciendo es mentira. Ese es el punto. Y cuando él habla aquí, dice en el 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sí. Y este tema es muy importante porque él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. O sea, porque el único que puede morir es un hombre, no el Hijo de Dios. La muerte de él muestra que él realmente era un hombre, porque solo los hombres mueren, ni Dios ni los ángeles mueren, solo el hombre muere. Y él era un hombre, enteramente hombre. Y dice, el Hijo del Hombre. Por eso habla de él que se hizo hombre, la humanidad de él. Obviamente él no murió por sus pecados, sino como sustituto de los nuestros. Sí. O sea, en el caso de Jesucristo murió su naturaleza humana.
Exactamente. Murió el hombre. El hombre, Exacto. no él, porque él seguía siendo Dios. Es que Él es Dios. Y lo importante que quiero que veamos ahora, esa es la gloria de Él, que se despoja de sí mismo, el ser igual a Dios, para hacerse un siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo por amor. Esa es la gloria de Él. O sea, hizo todo. Hizo toda la creación. Qué majestuosa creación. Uno podría decir, pues ¿cómo no voy a creer en un Dios tan grande? Pero eso no nos atrae a Él. Su grandeza y sus milagros y su poder no nos atrae. Lo que nos atrae a Él es el amor de Él y la cruz de Él, porque la cruz de Él nos atrae. Es bien interesante, ¿sí? Oye, Wilson, nomás para terminar con lo de los milagros. Entonces, por ejemplo, el milagro que realmente existe, el único milagro es el milagro que hace el Espíritu Santo cuando crees por medio de la palabra y que nace en una persona de nuevo, el nuevo nacimiento. Ese es el milagro realmente. Y eso es, digamos que eso es lo más grande, porque tú ves, por ejemplo, el Señor sanó a 10 leprosos y de los 10 solamente uno se regresa. Y a ese el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, que es muy diferente que te ha curado, porque él de todas maneras va a morir. Lo mismo Lázaro, resucitó Lázaro, pero volvió a morir. Pero la salvación, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ves? Obviamente es lo más grande. Aún un predicador, Gille Ávila, famoso entre los pentecostales, que era que andaba orando que la gente se sane en sus campañas y todo. Ya dijo un día, él ya está anciano, y leí lo que dijo él, ya no voy a orar por los enfermos, les voy a predicar el evangelio. Porque dice, ¿qué pasa que una persona supuestamente se sana y va al mundo, al pecado, y no es salvo? Pero fue un buen punto, dijo, vete y no peques más, para que te pase algo peor. La idea es ahí, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? Se vaya al infierno. Es decir, que no sea salvo. Entonces el Señor básicamente sí les curaba, pero era un acto soberano de Él, por amor lo hacía, y porque Él es el Mesías. Ustedes pueden ver, mire, vamos a ver eso, en Juan 5, ya que estamos en Juan. Muchas veces oigo estos palabreros modernos que incitan a la gente que supuestamente demanden, que declara que está sano, tienen cáncer. Yo conocí a un hippie que supuestamente se ha hecho cristiano, que andaba en esas ondas y literalmente mató a su hijo, porque él decía que no debe llevarle al médico. El niño empezó con una gripe, se murió de neumonía, lo enterró en el patio de su casa y estaba con problemas con las autoridades por asesino. Tuvo que huir. Un gringo misionero europeo mató a su hijo, porque según él no debía ir a los médicos, y yo declaro que mi hijo está sano y etcétera, y el niño murió. Cuidado con esas barbaridades que oigo hoy día, ¿okay? Y dice en Juan 5, miren en Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Escuche esto, en el 5:3, un montón de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. (5:4) Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera o tuviese. Eso es interesante. Eso Dios lo hacía para que el pueblo estuviera consciente de que sí hay milagros, de que Dios existe y que el Mesías viene y que Él iba a hacer muchos milagros. Era obvio que los judíos demandaban señales, porque cuando vieron la salida de Israel de Egipto fue con prodigios increíbles. Entonces ellos esperaban que el Mesías haría señales mucho más grandes que las que vieron con Moisés. Ellos esperaban eso. Y el Señor las hizo porque Él es el Mesías. Pero lo hizo por amor, porque miren lo que pasó aquí. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Así que no era un
un palero, como decimos nosotros, uno de esos que se enfermó ahorita para que... Y estos bandidos, ten cuidado, en esas reuniones vienen viejitos, entran y los sientan en sillas y los ponen adelante. O sea, no llegaron en silla de ruedas, sino que estos bandidos los sientan en silla de ruedas y los pasan adelante. Y luego cuando el predicador dice que se levanten, pues claro que se levantan porque nunca llegaron en silla de ruedas. Ten cuidado de ese teatro, ¿ok? Mentira. Y yo sé de tantos casos que son mentiras, porque luego van con los médicos y etcétera. Yo recuerdo una señora que estaba en un vuelo de avión conmigo, que supuestamente fue a una de esas noches de milagros, y que según esto se había curado. Y le veo que agarra un montón de pastillas y se las traga. Digo, pero ¿no que estabas tú curada? Sí, dice, pero me regresó a los 2 días, creo. O sea, cuando ya se le acabó la emoción. No, el rato de la emoción, pues todo el mundo está sano. Pero la realidad física es que no está sano. Al rato ya tenía que usar otra vez sus pastillas y eso. Le digo, pero ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Estás bien sonsa. No pasó nada. Porque hay casos que Dios sí hace milagros, ¿no? Pero no es por ningún hombre. No hay tal cosa como un milagrero, como hoy día pretenden serlo. Que voy a ver a este porque este sana. Eso no solamente es absurdo, sino eso ya es satánico. ¿El don de sanar? ¿De sanidad? No tiene nadie. Eso ya pasó. Eso fue exclusivo en el comienzo de la iglesia para autentificar que realmente era el Mesías el que vino a establecer la iglesia. Les acabo de decir que Pablo le dice a Timoteo que se tome vino por su salud. No dijo busca uno que tenga el don de sanidad porque ya no había. Eso ya pasó. ¿Están? Que el don de sanidad puede ser por medio de la medicina, como hay que en la Biblia de Timoteo y todo eso, por medio de un milagro que Dios hace si Él quiere. O bueno, sea, es por más él. que el don de sanidad, Dios sí sana. Sana, eso es. Pero no hay ninguno que tenga el don. Él sana divinamente porque Él quiere, o Cuando- por medio de Porque es medicinas. su voluntad. Cuando vi yo al neurocirujano que me operó, el día lunes después que salgo del hospital, yo le digo al neurocirujano, le digo, mira, si yo tuviera $1 millón te lo doy, porque no tienes idea el valor que tú tienes y tus manos que Dios usó para curarme a mí. Él se queda sorprendido. Dios usó ese- Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque Él te usó a ti para sanarme a mí. Él pudo haber hecho así y ya no hay ningún problema, pero él quiso que así sea y así fue. ¿Entiendes? Entonces, nos ubicamos en esto, que la obra de Cristo es necesario que Él sea crucificado. Todo lo demás no es fruto. Antes de la cruz, Él no lo considera fruto. Solamente cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva fruto. Se refiere a la cruz. ¿sí? La cruz es vital en la vida cristiana. Y entonces acá, cuando estamos viendo el caso de este paralítico, mira, dice, había ahí un hombre, estoy en el 5:5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Pues claro. Pues ¿quién le está preguntando? Él es el que manda al ángel que mueva las aguas. Él es el que hace los milagros. Haga de cuenta que el mero le dice, ¿quieres ser salvo? Es como si yo llego a un lugar donde está entrando la gente, ¿no? Vale la pena mencionar el caso de mi tío, el saxofonista. Él era el que le iban a dar una medalla ese día, reconocerlo, en un auditorio donde la gente iba a oírlo, iba a tocar con la sinfónica. Y yo llevaba el saxofón. Yo era la persona más importante de la noche. Porque sin esa caja y el instrumento él no puede hacer nada. Y él me lo encargó a mí. Él se adelanta y yo me quedo fuera. Y el tipo no me dejaba entrar. ¿Que dónde está mi boleto? Digo, es que yo no necesito boleto. Yo soy la persona más importante de la noche, nomás que tú no sabes. Y cuando él llega, porque obviamente se dio cuenta que yo no estaba, él llega y dice, oye, ¿por qué no le dejas pasar a él? Digo, es que no tiene boleto. Boleto, él no necesita boleto, él viene conmigo. Déjale pasar, él es la persona más importante de la noche, él tiene mi saxofón. Qué interesante es eso, que el dueño del espectáculo, que era mi tío, él me deja pasar, y el otro no pudo decir nada. Se quedó callado. Qué impresionante que el dueño de todo le dice, la pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? No le dijo, mira, yo tengo aquí estos que andan conmigo, ¿ves estos que andan conmigo aquí?
están medio portachones, les voy a pedir que te agarren unos 4 de ellos y que estás a la orilla, le digo al ángel que trabaja para mí, que mueva las aguas y ellos te avientan al agua y te sanas. ¿Cómo ves? No le dijo eso. Él no necesita hacer eso. Le dijo, ¿quieres ser sano? Pero a ti te regresó sin preguntarte. Como a Lázaro, no necesitaba fe ni de ella ni de... Pero aquí también, este tipo ni lo conoce, dice, y mira lo que le responde, dice, Señor, le respondió el enfermo, Señor en el sentido de decirle caballero, no señor, señor, sino como nosotros decimos, señor Cantú o señor Sánchez, no señor, él nomás le dice, oiga, mi estimado diríamos nosotros, mire, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él no tiene ni idea a quién le está hablando. Nunca le pidió nada al Señor, nunca le creyó nada al Señor, ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Él hizo un acto soberano porque a él le dio la gana de curar a ese tipo ese día y no dependía de ese hombre. ¿Ves cómo es el asunto? Él puede hacer eso con el que sea. Y ni siquiera sabía de él, ni siquiera nada. Ni siquiera le dijo, yo soy Jesús. Nada, ni siquiera sabía quién tiene era. el poder de sanarte, ¿no? Nomás le dijo, ¿quieres ser sano? Y el otro le dice, pues oye, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tiene ni idea quién le hizo la pregunta. Pero el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es un acto del soberano, le dijo, levántate. Pues Señor, en otros casos en esta fe y en otros Él lo hace porque Él quiere, o sea, Él es soberano y hace lo que No quiere. siempre es así, porque aún la fe que supuestamente nosotros tenemos viene de Él. También. Y mira lo que dice aquí, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bien legalistas. No les importa lo que ha pasado, el milagro, sino que guarden su religión. Como le dijo la mamá de un ex cura, prefiero verte atropellado por un tren, borracho, muerto, que evangelista o cristiano. Así le había dicho él. Señor, él es pastor, o bueno, él es catedrático de un seminario bíblico. Dice aquí, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sería lo peor que ser paralítico? Irse al infierno. O sea, ¿qué es lo más grande que Él tiene para nosotros? Entonces, no es la sanidad, sino la salvación. Y la salvación no se realiza si Él no muere. Por eso Él tiene que ser levantado. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Porque no importa los milagros que haga, si Él no es el sustituto y no paga por nuestra salvación, no importa si estás sano, de todas maneras vas a morir y no hay salvación. Lo importante es la cruz. No ninguno de esos actos de que el milagro tuyo, que no sé qué. No. Es la cruz, que conozcas la obra de la cruz, en donde los pecados son perdonados y el hombre viejo es crucificado también, para ser libres de nosotros mismos. Es lo maravilloso de esto. La gracia y la gloria. La gloria de la cruz. De donde viene la gracia para nosotros ahora caminar con Él y que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso dice Él, primero, si en Gálatas 2:20 nosotros decimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero nos olvidamos de la primera parte. Miren lo que dice Gálatas 2:20, la primera parte, que es vital para que ya no vivo yo. No hay ya no vivo yo sin la primera parte de ese versículo. Y ese es el tema de ahorita, el Hijo del Hombre levantado. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el ya no vivo yo está basado en ¿qué? En la obra La de Cristo. crucificación. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Qué tremendo. Siempre oigo yo, ya no vivo yo, digo, pero y la primera parte te saltaste. Si no entiendes la primera parte y no es real en tu vida, todavía el yo manda. Así decía una de las escritoras antiguas, decía, si la persona ni siquiera entiende el problema de la carne, ni sabe que existe ese problema, y no conoce la cruz de Cristo, por seguro
quien manda es el yo en su vida. Tú hablas con un evangélico o un cristiano, entre comillas, porque ahorita está de moda eso de ser cristiano, y le preguntas, ¿qué significa la cruz para ti? Es impresionante las respuestas. Está bien raro, está rarísimo que alguien me diga, ahí morí yo. Porque la cruz es el símbolo del cristianismo, ahí el Señor derramó sangre por mis pecados, tantas cosas que me dicen, pero te digo, está rarísimo que alguien me diga, ahí morí yo. Ahí se acabó mi problema, soy yo mismo, el hombre viejo. Entonces, leyendo acá, mire lo interesante, ¿no? Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es lo que hace la religión, se enoja con el dueño. Estos religiosos supuestamente debían guiar a la gente a Jesús, pero como no le conocen, se enojan con él y quieren matarle en lugar de adorarle. ¿Por qué? Porque Jesús no encaja con su religión, no encaja con sus ideas y básicamente no le conocen. Y no conocen la obra que él iba a hacer. Regresando a Juan 12 entonces, vamos a ver ahí. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Los capítulos 12 al 17 sucesivamente es moverse de manera progresiva a través de los tipos de Cristo en el tabernáculo del Antiguo Testamento, yendo desde el altar de bronce hasta el lugar santísimo. En el capítulo 12, donde Cristo habla de su muerte, corresponde al altar de bronce del holocausto, una figura de la cruz. El paso siguiente entre el altar y el lugar santísimo es la fuente, el lavacro, que corresponde al capítulo 13, donde Cristo lava los pies a los discípulos. En los capítulos 14 y 16, el sumo sacerdote y sus ahora purificados creyentes sacerdotes entran en el lugar santo y comparten la comunión bendita. En el capítulo 17, el sumo sacerdote entra por sí solo en el lugar santísimo a fin de interceder por el pueblo que compró con su sangre. Esta intercesión no es para salvación, sino para guardar y bendecir a aquellos por quienes ora. Lo que los ha salvado es su muerte, que en 17:4 se considera algo ya realizado. Sí, es impresionante cómo va del altar al lavacro, al lugar santo, al lugar santísimo. Capítulos 12 al 17. Esa es la obra de él en Juan. Y la muerte de él abre el velo, se rasga el velo. La muerte de él nos da acceso al lugar santísimo, porque ahora ya no hay obstáculo. Si solamente pensemos en esto, miren. Cuando termina la construcción del templo y la gloria de Dios desciende en la dedicación del templo, los sacerdotes no pudieron quedarse ahí, tuvieron que salir. No podían quedarse ahí. Dios le dijo a Moisés, nadie puede verme y sobrevivir, ningún ser humano. En la presencia de Dios no puede estar nadie, absolutamente nadie. Un pecador no puede estar ahí. No obstante, ahora nosotros no estamos en la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo, que es Dios mismo, mora en nosotros. Y eso es posible por la obra de Cristo. ¿Ven por qué es necesaria la cruz? Porque la santificación, declarados inocentes, hace posible ahora que el Espíritu Santo more en un hombre redimido, en un hombre salvado, en un justo, justificado, santificado. Que la misma presencia de Dios, que era tan difícil en el Antiguo Testamento que llegara a un lugar, si el sacerdote no entraba como debía ser bajo la ley, moría. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, que es Dios mismo, porque el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Es algo increíble esto. Esa es nuestra gloria, por gracia. Que el mismo Dios more en nosotros. No somos religiosos. No tiene nada que ver con ninguna religión. Es la obra de Él en nosotros. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que Él debe morir. ¿Sí? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, el grano de trigo es Él. Si no muere, no hay hermanos. Se queda solo. Pero muere, y ahora Él es el primero
entre muchos hermanos que somos nosotros. Y el plan de Dios es hacernos a la imagen de Él, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Antes de la cruz, Él era el unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, que es uno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, el plan es hacernos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito, que es el primero entre muchos hermanos. El unigénito después de la cruz se convierte en el primogénito. Y ahí por qué el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Por qué enfatizamos tanto el tema de la cruz de Cristo? Sin la cruz no hay nada. Si no entiendes la cruz de Cristo, eres un carnalote, un religioso aburrido que ya está harto de ser hipócrita y está rodeado de hipócritas. Busca el libro La vida cristiana normal de Watchman Nee y te va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es tan importante la cruz? Que Él se ha levantado. Porque Jesucristo es el hombre divino, el Hijo del Hombre que tiene la naturaleza divina. Y noten algo interesante aquí. Con nosotros ahora somos a la semejanza de Él. Y miren lo que dice en 2 de Pedro. Es la gloria de la gracia de Él. Dice, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es hacer como Cristo, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora resulta que somos participantes ¿de qué? Naturaleza. ¿A qué se refiere? A la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El hombre divino nos hace a nosotros hombres que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Ahora hay dos naturalezas dentro de nosotros. La vieja, la de Adán, que ya está inoperante, que fue destruida, ya no tiene poder, pero que todavía quiere seguir mandando. Y la naturaleza divina, que es la presencia del Espíritu Santo, que es el único poder que doblega a la carne. Por eso soy cristiano. Sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana. Esa es la gloria nuestra, el Espíritu Santo en nosotros, por gracia. Sí, gracia y gloria. Y eso fue solamente posible cuando Él fue a la cruz. Ahora, en el 8:28 vimos nosotros, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando levantan al Hijo del Hombre, dijo, Él es. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Eso es el cristiano. El cristiano está en total dependencia de Dios. En este caso del vicario de Cristo, del representante de Cristo, que es el Espíritu Santo. Jesucristo nunca hizo su voluntad. Nunca usó sus poderes para sí mismo. Jamás. Y en camino al Calvario, en Getsemaní dijo, aparta de mí esta copa, porque Él sabía lo que venía. El sudor eran gotas de sangre, de la agonía que traía. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el cristiano, no mi voluntad. La única manera de poder decir eso es entendiendo la cruz. Porque el yo, que no está crucificado, el hombre viejo que no está crucificado, todavía hace su voluntad. Y eso no es el cristianismo. Sí, porque Él en el Calvario puede decir, porque se borre todo esto, ¿verdad? La victoria de Él en la cruz sobre el diablo, sobre el mundo y sobre el yo es nuestra victoria. Por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sin la cruz no hay chance para nosotros. Por eso es tan importante entender la obra de la cruz. Ahora, quiero que noten algo aquí. El Hijo de Dios que vino con el mensaje en persona, ¿sí? Él es el Verbo encarnado. Y el mensaje de Dios es que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Es el mensaje. Que Jesucristo vino a tomar el lugar nuestro
en la paga del pecado, que es la muerte, se sentó en el propiciatorio, que se llama la silla del juicio, y tomó nuestro lugar como sustituto. Él vino dispuesto a sufrir los padecimientos que involucraban nuestra redención. Él muchas veces dijo que era el Hijo del Hombre, pero también Hijo de Dios a la vez. Hijo del Hombre e Hijo de Dios, dos naturalezas. Y se probó, comprobado. ¿Se acuerdan cómo Él se quedó dormido? Se quedó dormido en la barca. Es cosa que nosotros hacemos. El Señor gritó o exclamó en la cruz: tengo sed, porque nosotros tenemos sed. Comió con ellos. Lloró frente a la tumba de Lázaro, porque es un hombre de verdad. Y también ya en la cruz está el tipo, ¿por qué Dios? ¿Por qué para no abandonar? Exactamente. Porque sintió el dolor. Él sintió en carne propia el dolor. Y quiero que noten, vamos al libro de Hebreos, miren, Hebreos 2 primero. Pues ni como oró Jesús en el Calvario, no tuvo nada que ver con oración, pero reclaman sanidad. O sea, Jesús, si hace tu voluntad, pásame por esta copa de aquí, te reclama, que te sana. Eso no existe, eso está mal. Eso no es bíblico. Eso es una ignorancia terrible, que no conocen al Dios soberano. Eso es un bandidaje terrible, engañando a la gente. Y cuando la gente supuestamente hace y no resulta, terminan desanimándose y se apartan. Porque como es mentira lo que les están diciendo, eso no funciona, y después de tanto insistir, terminan casi como agnósticos, es decir, escépticos más bien. No creen en nada, es mentira. Pues ellos parecen curanderos, ¿no? Bueno, lo que dijo, la niña de un amigo mío que le invitan a la reunión donde ellos van, la niña ha estudiado antropología y todas esas cosas, y ella le dijo al papá, esto que están haciendo aquí lo hacen los chamanes y tú no sabes, eres ignorante. Esto no tiene nada que ver con Dios, esto lo hacen los chamanes. Estos encantamientos y esto que están haciendo, eso son prácticas de chamanes. Increíble. El papá nunca lo entendió. Y obviamente la niña no quería nada que ver con ese cristianismo, porque era una farsa, mentiras. Pues, pero es más bien un cristianismo aquí latinoamericano combinado con el mucho sincretismo. Más que en Estados Unidos, o también en Estados Unidos. Estados Unidos hay sincretismo también, porque ahí se ha mezclado la nueva era con el latinoamericano. Porque en la nueva era tú tienes una rueda, ¿no? En donde dependiendo en el karma, en la vida nueva, vas a ser un gato, una rata, o vas a ser una persona próspera. Sí, la nueva era nunca te dice que en la rueda esa vas a aparecer como animal, sino te dice que vas a aparecer como alguien próspero. ¿Me entiendes? Pero el mismo Gandhi dijo que esa rueda era una carga demasiado pesada para los indios. Me refiero a la gente de la India, ¿okay? No a los latinoamericanos, que fueron mal llamados indios, porque él pensaba que estaba en la India. Son nativos, no son indios. Los indios están en la India. ¿Okay? Y él decía que sí, en esa rueda, la idea es salirte de esa rueda. Porque el castigo, esa rueda es un castigo, no es para prosperar. Porque ahora esto es de la prosperidad, es que tú da y lo que sea, y vas a prosperar, y vas a prosperar, y vas a prosperar. Y alguien que no lo logra, no quiere saber nada con el cristianismo, porque eso no funciona. Para mí nunca funcionó. Y no te das cuenta que son mentiras. A ver, ¿cuándo el Señor Jesucristo andaba con esas ondas? El Señor Jesucristo le dijo, mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su sien. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Eso que te están diciendo es mentira. Lo más grande que Él tiene para ti es Él, no cosas. Él puede darte cosas, pero a mí no me interesan las cosas, me interesa Él. No me interesa ningún paraíso sin Él. La clave de todo es Él, la vida de Él en nosotros, que te capacita para estar contento, cualquiera fuera la situación, como dice Timoteo 6. ¿Okay? Y en Hebreos 2, miren lo que dice ahí. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Escuche esto, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Sí, nada existe sin Él, dice Juan. Todo fue creado por Él.
y por quien todas las cosas subsisten. También lo dice Colosenses, en Él subsisten todas las cosas. No es que este mundo esté funcionando porque el mundo pueda por sí mismo. Si subsiste es por Él. Eso es impresionante. Él mantiene a este mundo y un día lo va a destruir y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tanto énfasis que nosotros tenemos en algo que de todas maneras se va a destruir. Y dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, acuérdense que el tema que estamos viendo es gracia y gloria. Por gracia nos lleva a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A ver, aquí viene un tema muy importante. Que las aflicciones que Él pasó y la cruz que Él pasó lo perfeccionarían. Entonces Él no era perfecto. Sí era perfecto. Pero esa perfección debía ser probada. Y sí pasó la prueba. Adán también era perfecto. Pero no pasó la prueba. El postrer Adán venció. Y venció la muerte. Y un día nosotros también como Él venceremos la muerte. Que es el postrer enemigo, el último enemigo que se vencerá. Porque aquí en la tierra todavía estamos en cuerpos bajo maldición, por eso nos enfermamos. Por eso nos decaemos. Como decía Pablo, el hombre exterior se va deshaciendo y el interior se va renovando. Porque este cuerpo todavía está bajo maldición. No estás enfermo por el diablo, él no tiene nada que ver. Simplemente este cuerpo está bajo maldición todavía. No ha sido redimido, el cuerpo no todavía. Y hará el momento de la glorificación cuando tendremos cuerpos como el que tiene Jesucristo ahorita, glorificados. Mientras tanto, estamos en un cuerpo que está con las fallas de origen después de la caída. Nos estamos muriendo, si ustedes quieren. Es como si yo me parara en la congregación y dijera, todos los que tenemos aquí tenemos cáncer. Y el cáncer que nosotros tenemos se llama pecado. Y nos estamos muriendo. Algunos duran 80 años, 90 años, no más de 120 años. Porque el Señor dijo, hasta ahí, tiró la línea, 120 años es el límite. Dice el salmista, los años nuestros 70, y en los más robustos 80. Cuando estoy en Kenia, que es interesante con los Pokot, ¿sabe cuál es el nivel de vida, el promedio de vida de ellos? 42 años. Yo tengo 51, a esta fecha tengo 51 y soy un anciano ahí. Entonces, si tú tienes 51 años, wow, eres anciano, porque aquí no vivo más de 42 años. No vivimos más de 42 años. Y se ven como más grandes, ¿no? A mí me respetan porque soy un anciano, al tener 51 años. Nos tenemos bien jóvenes aquí. Ahora imagínense a alguien que asoma ahí con 75 años. Casi el doble del promedio de vida que ellos tienen. No, pues obviamente este es un anciano, pero anciano. Pues. Anciano. ¿Y cómo le hiciste para llegar a semejante edad? Qué tremendo, ¿eh? Sí, lo que nos identifica a nosotros los seres humanos, no importa quién sea, si es la reina de Inglaterra, si es el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México o el que sea, el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de literatura, el que sea, lo que nos identifica a todos los seres humanos, ¿sabe lo que es? La muerte. Porque todos estamos parejos ahí. Y la prueba de que este cuerpo se va deshaciendo. ¿Se acuerdan de Cassius Clay, Muhammad Ali? Él gritaba que era el más grande. Yo me acuerdo cuando en el 96 le piden a él que encienda la antorcha de los Olímpicos. Y entra caminando para hacer el acto. Era patético verle al más grande temblando por la enfermedad que tiene, porque el cuerpo se está muriendo. Grandes hombres, estadistas, artistas. Juan Sinatra cantó A mi manera, en My Way, y murió. Murió a su manera, obviamente no quería morir. Es que ahí está todos. Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos hace el papel de Moisés. Deja ir a mi pueblo. Y murió. Winston Churchill dijo, dennos las herramientas y nosotros terminamos la tarea. Se hizo famoso por eso. Y murió. Kennedy dijo, no digas lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por los Estados Unidos. Se hizo famoso por eso. Y murió. No puedo hacer nada. Abraham Lincoln dijo,
La manera de deshacerte de tus enemigos es haciéndole tus amigos. Y murió. Ahí estamos todos parejos. El Papa Juan Pablo II era patético cuando muestran el cadáver de él y lo muestran y lo exponen y todos están mirando el cadáver inerte. Murió. Religioso como él, pero murió. Ahí todos estamos parejos. Nomás quiero que vean algo interesante aquí. El Hijo del Hombre levantado, la gloria que ahora es nuestra por gracia. Cuando una persona muere, y a mí me ha tocado a mí mismo me tocó experimentar la muerte. Cuando una persona muere, todos los miembros de uno se van cerrando. Como que vas apagando las luces de la casa. Todos los órganos se van apagando, hasta que llega el corazón y se apaga el corazón y expiras. Te fuiste. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. El alma y el espíritu se van con Cristo del creyente o Alá desde el inconverso y el cuerpo se queda. Y lo que tienes ahí es materia inerte. La persona ya no está. Pero todos los casos que yo he visto, incluyendo el mío, no puedes hablar, no puedes moverte, estás pálido. ¿Han visto una persona que está agonizando cómo está? Sí. Se le va apagando la voz, ya no puede hablar. Qué diferente cuando el Hijo del Hombre en la cruz gritó: en tus manos encomiendo mi espíritu, con toda su fuerza. Nunca he visto un moribundo así. Él se entregó, es muy diferente. Si Él no se entrega, no muere. Él entregó el espíritu a gran voz, dice la Biblia. El hombre divino, que sí murió, pero porque se entregó. La muerte no le conquistó, Él se entregó. Cuando a nosotros nos conquista la muerte, nos atrapa y no hay salida. La muerte manda con nosotros, con Él no. Él nunca fue ninguna víctima. No sé por qué las personas le ven a Él como una víctima, cuando nunca fue una víctima. Fue la gloria de Él entregarse por nosotros, voluntariamente. Y veamos lo que dice la Escritura, mire. La pregunta aquí: ¿era Él hombre? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Era hombre? Sí, claro que era hombre. ¿Y cómo sabemos que era hombre? Cuando le ves en la cruz muriendo, porque solo el hombre muere. Dios y los ángeles no mueren. La muerte es la única señal universal y la única marca que nos une a todos los humanos. El parentesco entre todo el mundo se muestra en que todos morimos. El rey, el plebeyo, el erudito, el analfabeto, todos morimos. Cuando le miramos a Él en la cruz, podemos decir con certeza que Él era el Hijo del Hombre, porque solo un hombre puede morir y ser sepultado. Mire lo que dice Apocalipsis 1:17. Sabe que este pasaje tomó totalmente otro sentido en mi vida después de lo que vi en el paraíso. Y vi a este Cristo que está descrito aquí. Nosotros tenemos la idea de Él en la cruz, o la idea de Jesucristo resucitado, pero no tenemos ninguna idea de cómo Él es realmente ahorita. Y yo lo vi. Si no, no estoy loco. Aquellos que no me conocen, no estoy loco. ¿Okay? Si quieres, escribe un email y te platico lo que pasó para que sepas por qué digo eso. El versículo es que... En el capítulo 1 dice, 17. en el 10, 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta. Es verdad, esa voz es impresionante. Regrésate, no vas a morir hoy. Y yo no puedo decir, no me quiero quedar. Nadie dije, sí, Señor. ¡Fua! Estoy entre luces y la gente gritando, se despertó. Cosa que ya era imposible porque me estaban desconectando ya. Ya no pueden moverlo porque se despertó, déjenlo ahí. Antes ya estaban pensando moverme ya. Porque desde mucho tiempo atrás con mi esposa quedamos de acuerdo que si nos pasaba algo así,
no permaneceríamos como vegetales, que pediríamos que nos desconecten enseguida. Y eso era lo que iba a pasar. Pero todavía no lo hacían en ese momento. Empezaron ya a hacerlo cuando me despierto. ¿Okay? Ahora miren esto. La voz le decía: yo soy el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra, el principio y el fin. Donde empieza todo, donde termina todo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este que estaba crucificado, ahora lo ve Juan, pero no lo reconoce. Porque no dice: y vi al Hijo del Hombre. No dijo así. ¿Qué dijo? Vi a uno ¿qué? Semejante. Él ni siquiera estaba seguro que él era Jesús. Se parece. Porque acuérdense que Juan era el que se reclinaba en el pecho del Señor. Él estaba muy cerquita. Y era obvio que podía reconocerlo. Pero al ver semejante gloria, dijo: se parece al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre glorificado. Y con la gloria de Él la nuestra. Porque donde está Él, lo que es Él, lo que Él tiene, ahora es nuestro. Porque a Dios se le ocurrió hacernos como Él. Esa es la gloria nuestra por gracia. Es impresionante. Y dice aquí: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, eso sí vi, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, Hebreos 4:12. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, impresionante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Poc! Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto. El Hijo del Hombre. Yo sí, él. Efectivamente él es. Porque solo el Hijo del Hombre, imagínense, con semejante gloria, la gloria divina de la exaltación del Padre en el cielo, al Hijo del Hombre, él dijo: pues yo soy el Hijo del Hombre. No estás hablando con uno semejante, uno parecido, estás hablando con el mero, el original. Pues yo soy el Hijo del Hombre. Esa es la imagen que debemos tener de Cristo ahorita, no de Cristo crucificado, porque eso no existe. Eso es un retrato que ya no existe, que ya pasó. Este es el Cristo a quien adoramos y quien intercede por nosotros delante del Padre constantemente, permanentemente. El Hijo del Hombre. Mire lo que dice ahí: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, y por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él manda. Este vocabulario... El Hades es el infierno. ¿Ah? El Hades es el infierno. No es el infierno. El infierno solamente aparece, o va la gente y el diablo y los demonios ahí, después del juicio del trono blanco. Toda persona que muere ahorita va al Hades, que es un lugar de tormento, donde estaba el rico. Sí, aquí estaba el Hades y aquí estaba el seno de Abraham. Y había un abismo. Y él le dice a Abraham que mande a Lázaro, el mendigo, que moje la punta de su lengua. Y él le dice que no. Una persona del Hades ya no se puede regresar, porque dice: pues déjame ir a decirle a mis hermanos, yo tengo 5 hermanos, a que no vengan acá. Dijo: ya no se puede. Ese mismo lugar, yo pensaba que era llevar otro lugar después de Cristo, ¿no? No, después de Cristo ya no existe el seno de Abraham. Ahora te vas al paraíso. Okay. Porque cuando el Señor muere, obviamente bajó ahí. Pero el Hades sigue, sí. Claro, el Hades sigue ahí. Pero el seno de Abraham ya no se menciona, porque cuando Pablo dijo ausente del cuerpo, presente con Cristo, y el cielo, ya no dijo que va a ir al seno de Abraham, ya no, nadie está ahí. Ese lugar era hasta cuando Cristo vino y se llevó a todos. Es el paraíso. Es el paraíso, exactamente. Pues si los ojos se los alcanzaste. No, solamente el cabello. Eran instantes. Era una luz.
O sea, tú ves esa silueta, el cabello blanco y una luz increíble y real. O sea, yo cuando me despierto digo, qué sueño tan hermoso. No era el sueño, era real, no puede ser un sueño, era no solamente en 3 dimensiones, sino era demasiado maravilloso para ser un sueño, imposible, ¿entiendes? Porque por un rato yo pensé, qué sueño tan hermoso, no era un sueño, acabo de regresar del paraíso. Oye, Wilson, entonces el Hades es como la sala de espera del infierno, ¿no? Pero es un lugar de tormento. Sí, pero ya... Estás esperando el juicio, exactamente. Estás Tienes esperando razón. nada más, pero... Estás esperando el juicio. La antesala, o sea, los que Exactamente. están en el Luego Hades semejan. es porque van al infierno. Van al Ya no hay infierno. vuelta de hoja. Exactamente. Pero va a estar De por el ahí. infierno. ¿Por qué? Porque escuchen lo que voy a decir. La resurrección es para creyentes y para inconversos. Porque la muerte y el Hades va a devolver a los muertos para ser enjuiciados. Van a resucitar. Y vivos otra vez van a ser enjuiciados y de ahí van al infierno. A un lugar de tormento. Por eso predicaré el evangelio a la más gente que pueda que no vayan ahí. Claro. ¿Entiende? Decía un predicador, si voy a empezar una iglesia, dijo, quiero que esté a 3 metros del infierno para advertir a la gente que no sigan caminando en esa dirección. Nosotros ni tenemos idea. Nos atemorizamos de hablar con alguien porque no entendemos el fin del hombre sin Cristo. A mí no me da vergüenza ni temor que me golpeen si quieren, pero voy a decirle, no vayas por ahí. Y cada vez que termino de hablar con un filósofo que es muy erudito y que me rechaza o rechaza el mensaje, le digo, nomás quiero decirte una cosa. Que un día, en el juicio final, no vas a tener excusa. Porque te van a sacar los videos de la conversación que acabamos de tener. Y no vas a tener la excusa de decir, a mí nadie me dijo estas cosas. Porque ya te lo dije. Y mira, yo estoy limpio de la sangre tuya. Lo que me mandaron a hacer, ya lo hice. Ya no tienes excusa, ya sabes. Yo me acuerdo de este hombre en Pachuca que me dice, bueno, si Dios es tan grande, que ponga una señal en el cielo que si no crees te vas al infierno, una señal de fuego, ¿no? Dice, y creo que muchos nos convertiríamos, dijo él. Yo le digo, es que mírame, te lo voy a decir bien despacito y bien clarito. Dios no necesita hacer nada de eso, porque por eso estoy aquí diciendo que si no crees te vas al infierno. Ya agarraste la onda. No necesita poner ninguna señal, porque por eso estoy aquí diciéndotelo. Ups. Wilson, ¿y qué hay de la gente que te dice, sí, claro que creo, pero no quieren saber nada de la Biblia? O sea, que quieren seguir en sus tradiciones, en su mundo, En su comodidad. en su comodidad. Entonces, el punto ahí es, ok, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Reconocen a Dios, a Cristo como su Salvador. Punto. Sí. Ok, bueno. eso es algo obviamente bueno, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de querer llevar una vida, ¿sí? La hacen basada en tradiciones, en lo que ellos quieren, pues, en lo que ellos consideran bueno, no en lo que dice Es que la ahí está el palabra. problema. El problema, por eso mi pregunta, ¿qué es lo que crees? Porque todo eso que me acabas de decir es de su imaginación, Sí. no es de lo de la Biblia. Entonces, para ellos, como alguna vez alguien me discutía conmigo, le digo, mira, para empezar, tú ni siquiera eres religioso o religiosa, porque ni siquiera sabes lo que profesas, ni lo que crees. Dices que crees, pero tu creer no existe, porque para creer tienes que estar basado en algo, si no, no, eso es superstición, ¿verdad? Entonces, ¿en qué crees o en quién crees? Todos hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y tienes que mostrarle eso. Yo me acuerdo una doctora en filosofía que acaparó la conversación en la mesa. Y yo estaba callado porque yo no voy a discutir, no me interesa discutir. Hasta que se saltó la tranca, porque empezó a hablar de Dios. La doctora en filosofía empezó a hablar de Dios, del Dios de su imaginación. Y le dije, ojo a ojo, le dije, mira, mujer, tú eres ignorante. Ya sabrán cómo se puso la doctora, se puso, pero bien La enojada. ofendiste. En Le lo dije, más- eres ignorante porque estás hablando de alguien a quien no conoces. Yo también soy ignorante de las cosas que tú sabes. Tú de Dios no sabes nada. Entonces le hago unas preguntas de la Biblia y se enojó más porque cayó en su trampa. O sea, yo le estaba haciendo preguntas para probarle que era ignorante y no quería aceptar. Hasta que en un momento soltó. Y digo, pues sí, me acabo de dar cuenta que soy ignorante.
Estás hablando de alguien que no conoces. Es como, yo podría hablar de rey de España, ¿no? Pero eso será lo que he oído, yo no lo conozco, ¿me entiendes? Es lo que hace la gente. Sí han oído en Dios, pero el Dios de la gente es el Dios de su imaginación. Que yo sí creo, pero ¿en qué crees? Eso no es creer. Porque el creer está basado en la Escritura y por la palabra es el creer. Entonces obviamente esa gente... Es que no es creer, no es Esa- creer, no, no es exacto, creer. ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que se aplica también al caso de Jesucristo. Creen en un Jesucristo de su imaginación y creen en un Salvador Jesucristo de su imaginación. Exactamente. Pero no en el Jesucristo que Está en la de Escritura. en la Escritura. ¿Verdad? Es como dijo Job, de oídas te había oído, Más mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco en polvo y ceniza. En otras palabras, me callo, ya me callo. Porque él cuestionaba mucho a Dios, no lo conocía. Pero la única forma de conocer a Jesucristo es a través de la palabra. Exactamente. Nada más. Y por eso si logras que una persona estudie la Escritura o que lea la Escritura, diste un paso gigante. Está más cerca de la luz. Por eso cuando llega a la casa alguien con la palabra, con el Evangelio, es como en una casa donde se va la corriente eléctrica y enciendes una vela, todos se acercan. No sé si han notado que todos están al lado de la vela. a la luz. Todos quieren venir a la luz. Y yo veo eso ahora en mi familia. Todos, o sea, cualquiera de mis parientes ahora quiere hablar conmigo. Es impresionante eso. Que la Lupita quiere verte, que nos quiere, ¿quiénes son ellos? Yo no les conozco. Bueno, es tu prima, pues, ¿y cómo así? No sé, ¿de dónde salió una prima Lupita que yo ni la conozco? Ya me explica mi mamá, y ya me dice quién es. Digo, ay, ¿por qué quiere verme la Lupita? Dices que ya cayó, dice mi mamá. Digo, mamá, no se dice así, no se dice así, se dice ya creyó, no ya cayó. Bueno, dice, tú me entiendes. Que ya el Señor la pescó o algo así, ¿no? Ya es cristiana. Ah, pues me alegro mucho. Gracias a Dios. Pero hasta ahí. Ahora, el problema con la gran mayoría de evangélicos hoy día es que creen y no creen. Es como dice el artista de la televisión, dice, si crees que hoy Dios te habló por mí y quieres que Dios participe en tu vida, haces tu oración. Digo, nunca le explicó el evangelio ni nada, nomás ahora dice, Él te va a devolver todo. Y dice el predicador de la iglesia esa que está en el YouTube, dice, y los latinos todavía vamos a ver algo más, dice, y esperamos más, pero es que esperan. Ni sabe lo que tiene si ya tenemos todo. En Cristo estamos completos. Y es bocón. Increíble las tonterías que dicen. Por favor, apague ese canal. No sirve para nada. Es un obstáculo para el avance del Evangelio. Ese canal que tú ves no sirve para nada. Puro herejías. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Ahora, es el Hijo del Hombre. Nomás que quiero que vean algo más importante todavía. El vocabulario de la muerte pertenece a los hombres. Los ángeles ni Dios no mueren. Su muerte en la cruz establece sin lugar a duda que Jesús se hizo hombre. Pero la muerte de Él no fue cualquier muerte, fue excepcional. El sol se apagó, como que no quería ver lo que estaba pasando. Mire lo que dice Mateo 27. Pero sí murió como quiera Jesús. Pero de otra forma excepcional. Él no era cualquier muerte. Diferente. No te digo que los muertos nuestros o cuando yo morí, te decaes. Él nada. Te cambió todo de Él ti. con gran fuerza exclamó, en tus manos, Él comiendo mi espíritu. Él no estaba agonizando. Pero él le entregó su vida. Exactamente. Porque Él es la vida. Así Si es. no la entrega, no muere. Así Y es. ahora vamos a ver lo que él mismo dijo en 27:45. Mire lo que dice ahí. ¿De Mateo? Mateo. Mateo, y desde la hora sexta, que es las 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. De las 12 a las 3 de la tarde hubo tinieblas. Una muerte excepcional. Luego en el 27:51 al 53, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué bárbaro. La muerte de él era excepcional. Hagan de cuenta que él muere y se abren los sepulcros. Y cuando él resucita, los que estaban ahí en sus sepulcros también resucitaron. Y les vieron sus parientes o amigos. Era como para desmayarse. Usted dice, ¿qué hace aquí? Pues ya nosotros a usted le enterramos hace Y no creyeron. Y no creyeron. Lo que vieron y los que estaban ahí, como el centurión y los que estaban viendo, Eso sí. no tenían otra cosa que decir que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Mira el 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. No, entonces sí creímos con esas señales de los muertos. Hasta los Por eso parientes. dijo que si yo soy levantado, ya van a saber que yo soy. Pues no había duda de lo que pasó. La muerte de él no era cualquier muerte, fue una cosa excepcional. Y esos centuriones los han de haber matado. No sabemos lo que pasó con ellos, pero igual había entre los romanos muchos creyentes. Y algunos de ellos sí, obviamente. ¿Cuál es el versículo que dice, nadie me quita la vida, yo lo pongo? Allá vamos. En Juan está eso. Juan 10. Los hombres cuando mueren pierden su fuerza, se agotan, el pulso se debilita, pierden la voz. Pero ¿cómo murió Jesús? Mira el 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, este no es un moribundo. Pues, ¿ustedes han visto alguna vez a un moribundo clamando a gran voz? No. Pues no. Se le apaga. ¿No? Entregó el Espíritu. Él lo entregó. Esto es maravilloso. ¿Y por qué lo hizo? Poderoso y fuerte aún en medio de la muerte. Es el capitán de nuestra salvación. Ahora, Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Eso entendí. Romanos 14, mire lo que dice Romanos 14:7. Siempre me dicen a mí, pero ¿por qué muere este niño tan pequeñito? ¿Por qué Mateo tan pequeñito? Porque Él es el Señor de los vivos y de los muertos. De los que viven y de los que mueren, Él es el Señor. Él decide eso. Regularmente cuando estoy en los funerales dice, se nos adelantó. Digo, no se adelantó. Nadie se adelanta ni se atrasa. Eso lo decide Él porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él decide eso. A mí me dejó, a otros se los llevó, porque Él decide eso. A Esteban se lo llevó, a Pedro lo dejó. Él también ya iba a hacer, y lo iban a matar a él también. Pero va el ángel y lo saca de la cárcel y etcétera. Lo que pasa es que vivimos en Él, no vamos a ver aunque no lo veamos así tal cual, y ya lo vas a ver. Allá estamos, Padre. Y eso es muy importante, porque cuando uno se cuestiona, dice, ¿y por qué es tan chiquito y está enfermo? ¿O por qué este hermano que sirve al Señor está enfermo y se está muriendo? Porque Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Mira lo que dice el 14. Esto te cambia totalmente la manera de ver aún la muerte. Dice aquí el 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Cómo ves? Porque el mismo Hijo del Hombre murió no para sí. Fue para la gloria de Dios, y al hacerlo mucho fruto, nosotros somos el fruto. Y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esto me encanta. Ustedes pueden ver la historia de los 5 misioneros que murieron en las playas del Arajuno, en Ecuador, en 1956, el 8 de enero, en manos de los Aucas, de los guaraníes. Vean, ya vieron la película esta, ¿no? A punta de la lanza, algo así, que es la historia de Nathanael Saint. Su hijo Timoteo, el que mató a su padre, le lleva a la playa y desentierra donde estaba enterrada la avioneta, los restos de la avioneta, y le da una lanza
Y le dice, de acuerdo a las leyes de mi pueblo, yo maté a tu padre, aquí está la lanza, tú tienes que matarme a mí. Y el muchacho rompe la lanza, dijo, no, yo ya te perdoné, yo no te voy a matar. Además, mi padre murió porque así quiso Dios. Es otro mundo. Y le dijo, tú no le quitaste la vida, él dio su vida. Exactamente. Eso es otra cosa. Nosotros siempre estamos en la tragedia sin entender que nadie se adelanta, nadie se rechaza o se retrasa, nadie muere porque quiere, es porque Dios así decide. Pero el misionero, tú dijiste que incluso traía arma y estaba Exactamente, cargada, y no se defendieron. y no se defendió. Porque dice el Guarani que ellos también vieron a esos seres, que ellos vieron a unos seres que eran ángeles, que no permitieron que se defendieran. Porque Él es el Señor de la muerte y de la vida, y Él quiso que murieran. Ustedes no tienen idea la cantidad de personas que ahora son pastores y misioneros después de haber oído esa historia. El que me compartió el Evangelio a mí era un inglés que vino al Ecuador, que estaba conmovido de lo que pasó en Ecuador, y él quiso ir a Ecuador para compartir el Evangelio con la gente de allá después de haber visto el documental de la muerte de sus misioneros. ¿Y tú? Impresionante. El fruto que se produce. El fruto que se produce con la muerte. Nosotros no lo vemos así. Tengo una duda, perdóname mi ignorancia, pero por ejemplo, en un secuestro que matan a una muchacha ahí, porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque hayan sido ellos, ese fue el momento que Dios decidió. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Aunque haya sido por medios de personas malas, no importa. Esos pagan por lo que hicieron, ¿eh? Pero ese era el momento de él. Así es. Es el tiempo de... Si no puedo creer eso, entonces Él no es soberano. Entonces sí es. Sí, la mano de los secuestradores es la misma mano del virus ese que mata a otro. Los dos son perversos y consecuencia del pecado, bajo la maldición. La mano que dispara tiene el mismo poder de matar que tiene un virus que te come, como el cáncer. Los dos son los agentes que matan en una sociedad perversa bajo maldición. ¿Me entendiste? Sí, ya te entendí. Siempre he dicho que si alguna vez me pasa algo a mí, que no me busquen. Nos vemos en el cielo, si me dan un tiro. Que no se preocupen. Yo estaba en mi casa y todavía estoy aquí. No importa. ¿Te das cuenta la perspectiva, la diferencia? Dijo Moody, cuando estaba en la cama y le estaban viendo, dijo, cuando mañana salgan los periódicos que he muerto, mentira, soy más vivo que nunca. Otra perspectiva. Como ahora que estuve en la reunión con Cristina, la gente que sale de la reunión, el tema era Jesucristo, la resurrección y la vida. Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, dijo él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice que la gente salió comentando, y eso me dijeron después, la primera vez que estoy en una reunión en donde se habla de alguien que falleció, pero salgo con esperanza y no asustado, salgo contento más bien, de que la muerte no es una tragedia, sino es un punto para irte a encontrar con Él. Qué impresionante. Nosotros siempre vemos a la muerte como algo negativo, cuando el Señor de los vivos y de los muertos está en control. Nadie muere para sí, nadie vive para sí. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Cómo te va así? ¿Cómo? Pero es porque nuestra naturaleza no es Es por lo mismo. Estaba preguntando al doctor de los casos que él ha tenido con Mateo. Y le pregunto, ¿cuántos casos has tenido que llegan a término? Dice 3. O sea, es casi imposible. ¿Se da cuenta el milagro? Mira, estaba leyendo un libro de un muchacho, porque ahora he tomado yo interés de las personas que supuestamente murieron, estaban en el cielo y regresaron. Y hay un muchachito, un chiquito, ese libro es bien interesante, lo leí. Y es impresionante porque el niño pequeñito le dice a la mamá, dice, yo tengo que contarte algo.
Y imagínense un niño chiquito que le diga eso a la mamá, que parece viejo, no parece grande. ¿Cómo que contaste algo? Sí, dijo, allá en el cielo, dice, yo conocía a mi hermana. Y la mamá dice, a tu hermana, a ver, ¿cómo que tu hermana? No estoy seguro si ella sabía que abortó y ni sabía que abortó. Era obvio que sabía que abortó. Dice, ¿conociste a tu hermana? Qué interesante. ¿Y cómo se llama tu hermana? Le pregunta. Dice, no le pusieron nombre. No tiene nombre. Por eso yo siempre, cuando hay uno de esos casos, digo, ponle nombre. Porque un día lo vas a ver. Y si aquí no le pones nombre, ¿qué le vas a llamar? Ponle nombre. No se lo pone Bueno, Dios sí, a ella. muchas veces no sabes si era niño o no, como el segundo. Si es niño, se llama así. Si es niña, se llama así. Yo tengo, antes de mí había una niña. Mi mamá la abortó. La voy a conocer a mi hermana. Yo tengo una hermana mayor a mí, en el cielo. Y tengo otro hermano menor a mí, que duró 1 año y murió. O sea, tengo una hermana y un hermano que no los conocí, pero que los voy a conocer un día. A la primera no le llamaron, al segundo sí le llamaron, al que viene después de mí le llamaron Juan. A Juanito lo voy a conocer, y a la otra la voy a conocer, pero quizás le voy a llamar como a mi mamá, porque no le pusieron nombre, porque somos bien ignorantes. No se dan cuenta que es una persona que le vas a volver a ver. Bueno, oye Wilson, una cosa. En el caso de Jesucristo, Él tenía que poner su vida para morir, porque si no, no hubiese sido posible que muriera. Porque si Él es el nuevo Adán, o sea, Dios creó a Adán cuando lo creó, y antes de caer en pecado, lo creó pues eterno, prácticamente. Perfecto, exactamente. Entonces Cristo, realmente él como nuevo Adán, Él no iba a morir nunca, a menos que pusiera su vida. Exactamente, exactamente. Él la entregó, y es el versículo que ahora vamos a leer. Mire, dice aquí en Juan 10:18, lo que tú decías, Juan 10:18, que tiene que aparecer ese versículo. O sea, ahorita no podemos hablar del tema que estamos hablando sin leer lo que él dijo. Y esto es poderoso. Ahora estas palabras toman todo un significado totalmente profundo, hermoso. Dice, versículo 18. Voy a leer desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Él no tiene poder para no darla, porque el Padre le dijo, es la cruz. En Getsemani dijo, aparta de mí esta copa, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre apuntó a Gólgota, y él fue a Gólgota. Por eso cuando Dios le dice que él tiene el poder para decir, Qué soncera. y le dice él, si nada va a ser dado más que de arriba, o sea, ahí la soberanía, entonces sí tenemos que estar nosotros aceptando cada cosa que pasa en nuestra vida, sin estar de rebeldes. Por eso se nos enseña a darle gracias. Uno no entiende, y hay muchas cosas que yo no entiendo, pero Él es soberano. Soberano. Y Él tiene el mejor interés de mí, porque el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? ¿Ve por qué es tan importante la cruz? Ahí le conozco y ahí Él me atrae. Solo cuando entiendes la cruz, tú quieres al Jesús de la cruz, resucitado, glorioso ahora, porque ahí me compró. Es el amor que me cautiva. Como dijo el poeta, no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz, fue su amor. Le gritaban que se bajara, y pudo haberse bajado. Él caminó sobre las aguas. Él hacía lo que él quería. Pero la cruz era inevitable. Si no, nosotros no estaríamos donde estamos ahora, con nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, con el Espíritu Santo en nosotros, con esa paz y ese gozo que Él produce, que no tiene nada que ver con las circunstancias, y con una esperanza gloriosa de que un día en la eternidad estaremos con Él en la Nueva Jerusalén, donde Él será nuestro Dios y habitaremos con Él. Es impresionante. La muerte de Él nos atrae. Mire lo que dice Juan 12.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Siempre que predico la cruz, los que son de él se acercan a mí. Me convierto por un momento en un imán. Los que son de él reconocen al Cristo de la cruz y se acercan. Cuando predico la cruz en un auditorio donde me invitan, no todos se acercan. Los religiosos salen disparados, enojados. Pero los que son de él son atraídos por ese amor y vienen a mí y me dicen, hermano, llorando me dicen, eso es poderoso. Ese es el amor de Dios. Es la cruz que nos atrae. Predica la cruz y vas a ver que los de él se acercan y los que no son de él corren. Los religiosos no lo soportan. Aunque diga todos, no se refiere a todos, sino a todos los que son de él. Exactamente. Para La cruz atrae a los que son de él, porque ahí está el amor de él. Y él te deja ver. Como le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y Nicodemo estaba ahí cuando bajaron el cuerpo. ¿Puedes imaginar que entendió? Él quiso estar ahí, ahí estuvo y bajó el cuerpo. Ya no le importó que le vieran con Jesús y que tocara al inmundo de Jesús. Ya no importó. ¡Wow! ¡Wow! El Hijo del Hombre tuvo que morir. ¿Por qué es tan importante la cruz? Porque es a través de ese acto que ahora tengo vida. Porque Cristo no se quedó ahí y resucitó. Y ahora es un Cristo glorioso. Y la gloria de Él la tengo por gracia. Es el tema de hoy día. Vamos a orar. Bendita misericordia la tuya, Señor, que nos alcanzó cuando estábamos perdidos. Como tu luz, un gato de la calle que ahora vive como rey. Como una oveja descarriada, como un perro sin dueño, que ahora tiene hogar, tiene un patrón que le cuida, que le alimenta, que le acaricia. Señor, te necesitamos tanto, tanto. Y yo no tengo palabras para expresar la gratitud de mi corazón hacia ti. Lo que hiciste es incomprensible para nosotros. Tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia. Déjanos ver, Señor, quién eres y qué tenemos nosotros en ti, quiénes somos en ti ahora. Y esa es la vida verdadera, la vida en abundancia. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos guía, nos orienta, nos ubica. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos deja ver que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero, nuestro hermano mayor, a quien veremos más pronto de lo que imaginamos. A tu nombre la gloria para siempre. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Un gusto. Que estén bien.